Muy buenas, vamos a ver el montaje y la puesta a punto de la Kehrway M1 de 36 voltios 350 vatios. ¿Qué nos trae este modelo M1 de Kehrway? Nada más abrimos la caja, nos encontramos otra cajita en la que nos viene el manillar. Otra caja en la que nos viene la pata de cabra, las llaves, otro juego de llaves Allen, el manual de usuario y el cargador. Y otra caja en la que nos vienen los dos sistemas de enganche que trae la M1. Uno con una barra central y otro con una barra frontal. Que estos enganches os mostraré un poco más adelante cómo son, cómo se usan y todo eso. Una vez que sacamos la handbike de la caja, ¿vale? Nos viene así, tal cual. Nos viene con el faro delantero desmontado, que es tan sencillo como quitamos la fumita esta. En esta parte de aquí tenemos un tornillo que simplemente lo quitamos y atornillamos en la parte de la luz. Para montarlo muy sencillo, cogemos una llave de Allen del 5, que nos vendrá en el paquete de Allens que os había comentado al principio. Sacamos el tornillito con sus arandelas, ponemos la pieza en el sitio y atornillamos. Y ya se nos quedaría el foco totalmente puesto. Vamos a coger la caja en la que nos viene el manillar, y el manillar es muy sencillo. Nos viene en la parte de debajo del display un pasador, vamos a llamarle, para colocarlo en la parte delantera de la handbike. ¿Cómo vamos a colocar esto? También muy sencillo. Simplemente damos el tornillo del pasador y tenemos tres piezas. Como podéis ver, dentro lleva 3 muescas y la pieza que tenemos también tiene 3 muescas. Sabiendo que tenemos estas 3 muescas aquí, con la pieza esta, lo que vamos a hacer es colocamos el manillar y lo metemos en su sitio hasta que nos entre bien. No pasa nada si se nos queda un poquito fuera, porque luego cuando pongamos los tornillos se nos va a terminar de colocar. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Ponemos el lado del tornillo, por el lado si se nos ha quedado un poquito más fuera, por el lado que se nos queda un poquito más fuera, con el muelle, muy importante con el muelle. Y el otro lado lo ponemos también. Podemos poner ya el tornillo. Y ahora la pieza terminará de colocarse por sí sola. Tampoco nos pasemos apretando ahora porque esta pieza es regulable en altura. Entonces, vamos a dejarlo más o menos flojo para que se pueda mover y luego ya terminaremos de graduar la altura respecto al usuario que vaya a conducir la silla. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a coger los cables de freno que nos vienen aquí, que nos viene el de una pinza y el de la otra pinza, porque contamos con doble sistema de frenado, y simplemente adelantamos la maneta de freno y metemos el final en el agujero. Como veis, tenemos este agujerito aquí, la bolita del final del cable, lo ponemos y luego la maneta de freno lleva aquí un carril. Entonces simplemente metemos esto y estas dos tuerquitas las dejamos que coincidan la ranura. Ponemos esto aquí y ya tendríamos un cable de freno puesto. Ya el siguiente lo hacemos de la misma forma. Cuando ya tengamos las dos manetas de freno puestas, nos tenemos que venir a la parte de la rueda donde tenemos las pinzas de freno. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder meter el cable, esto viene suelto. ¿Qué pasa? Si frenamos, esto simplemente va a moverse el cable. Para que nos pueda frenar, nos venimos al tornillito este de aquí, tensamos bien del cable y apretamos hasta que veis que ya por mucho que empuje no va, y si le doy a la pinza de freno no funciona perfectamente. Ahora lo siguiente que vamos a poner es esta pieza de aquí. ¿Qué hace esa pieza? Esa pieza lo que nos va a hacer es que nos desenganchemos del enganche de la silla para poder soltar la handbike del sitio. Para colocarlo es tan sencillo como por la parte de aquí tenemos un tornillito que lo que tenemos que hacer es quitarlo, esto se abre. Para colocar esa pieza nos vamos a venir al lado derecho donde tenemos el claxon para colocar en esa parte el desenganche. Y es tan sencillo como simplemente lo cogemos, lo pasamos por aquí, abrimos esto y lo metemos. Ponemos el tornillito que habíamos quitado antes y ahí quedaría perfectamente puesto. Luego esto lo podemos graduar dependiendo del usuario. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a colocar todas estas clemitas que tenemos aquí sueltas, ¿vale? Que cada una viene pues de su sitio. Una de ellas nos viene del lado del claxon, vemos que tenemos varios pines y que hay una muesquecilla. Cogemos el contrario que se asemeje,
y muesca con muesca, que incluso aquí también nos viene una flechita. En esta parte de aquí, ¿veis la flechita? Tiene que coincidir con la flechita del otro lado. Simplemente nos aseguramos, flechita con flechita, ya está dentro. Y hacemos lo mismo con el resto. Vamos a proceder a poner la pata de cabra. Simplemente ponemos de lado la handbike, tenemos en la parte de abajo 4 tornillos, tenemos que sacarlo, cogemos la pata de cabra, la ponemos que quede hacia afuera y se atornilla. Quitamos uno y quitamos el resto. Lo dicho, veis que la pata tiene una curva, la curva hacia afuera, colocamos aquí y atornillamos. Y como veis, se nos queda totalmente puesta la pata de cabra. En la parte de aquí, veis que llevamos una P y una D, la P de parking y la D de drive. ¿Por qué es eso? Porque yo si lo tengo en la D, veis que puedo girar la dirección. Sin embargo, si lo pongo en la P, ya no puedo girar la dirección. Así que una vez hecho esto, os voy a enseñar los tipos de enganche que hay, explicaros cómo se montan, no cómo se instalan. Ahora lo que hemos visto ha sido el montaje de la M1, pero no la instalación. La instalación es más compleja, yo os recomendaría siempre ir a un taller especializado para que os hagan el montaje y la instalación de las cosas. Para que no tengáis problema ni con los tornillos, ni que se quede algo mal regulado, ni nada. Así que vamos con la parte de los enganches. Lo que vamos a ver ahora es todos los enganches que nos trae nuestra handybike para poderlo adaptar a nuestra silla. Como veis hay 4 pinzas, 3 barras, y hay muchas cosas aquí y a lo mejor no entendemos nada. Es muy sencillo. La barra recta nos va junto con esta pieza y junto con este gancho. Además que sus pinzas, ¿vale? Las que serían las encargadas de abrazarse a la silla, serían estas, que son las que son como un poquito más robustas. Y luego el otro tipo de enganche que tenemos sería estas pinzas, que son igual de robustas, pero tienen otra forma, o sea, no son tan grandes. Junto con este enganche, ¿vale? Que esto es extensible, dependiendo de la silla. Y esto, que es lo que nos entraría en esta parte de aquí. Ahora os explico cómo se monta cada una. Realmente de este enganche no hay que montar prácticamente nada, simplemente saber el funcionamiento. Tenemos aquí un pasador y en la parte de aquí un agujero. Simplemente quitamos el pasador, lo metemos por agujero y esta pinza ya quedaría totalmente enganchada aquí. Ya simplemente sería ir alargando el tubo en función de la silla. Cuando ya tengamos esa medida cogida, lo siguiente que hay que ver es esta pieza. ¿Por qué? Esta pieza es la que se va a encargar de que nos enganche bien a la handybike. ¿Qué pasa? La handybike tiene que tener una altura entre el suelo y las ruedas para no ir golpeando, pues en cualquier bachecito que haya, golpear las ruedas. Entonces, esto simplemente es una barra dentada, tendríamos que aflojar, sacar e ir moviendo hacia arriba o hacia abajo en función de cómo esté la silla. Entonces, este sistema de plegado no tiene mucho montaje. Lo bueno de este sistema de plegado, que directamente, como esto quedaría detrás de las piernas, daríamos a esta barra, esto saldría, se quedaría en la silla y podríamos desacoplar directamente lo que es la barra, por si tenemos que hacer alguna transferencia o algo. Entonces, para que esta pieza de plegado se quede armada, simplemente sería el cuadradito que nos venía, terminar de abrirlo un poquito, metemos la barra hasta la parte que tenemos aquí más rugosa, apretaríamos los tornillos. Entonces, una vez lo tenemos aquí colocado, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta hacia donde están los tornillos para colocar el gancho en esta parte de aquí. El gancho nos trae varios agujeros, esto dependiendo en función de la silla, si lo necesitamos más alto, más bajo, para no tocar la regulación, simplemente lo podríamos tocar desde aquí. Entonces quedaría de esta forma, ¿vale? Ya para terminar de engancharlo, igual que en el otro teníamos un pasador en lo que era la pinza, aquí simplemente sería meterlo en el agujero, aflojando los 2 tornillitos, y cuando ya lo tengamos en la posición que queremos, sería simplemente atornillarlo para que se quedara fijo, y ya está. Y ambos, ¿vale? Que esto no lo he explicado, ambas pinzas se enganchan de una forma muy similar. Tenemos esta palanquita que lo que nos hace es abrir esto y lo cerramos y apretamos, ¿vale? No tiene mucho misterio. A diferencia de la otra, esta pinza, como también tenemos esta regulación, cuando ya tengamos cogida la forma que queremos, tendremos que apretar esta tuerca para que no se nos mueva. Con una llave, obviamente, con la mano no vamos a poder hacerlo. Así que estos serían los sistemas de plegado que hay. Ya habrá un vídeo explicando exactamente cómo se colocan y cómo se regulan ambos sistemas de enganche. Ahora lo que vamos a explicar es un poquito todas las características técnicas que tiene y cómo funciona, cómo hacemos encenderlo, cómo aceleramos y todo eso. ¿Cómo funciona esta Kehrway M1? Muy sencillo. Ya después de haber terminado de hacer todo lo que hemos hecho, en el botón de aquí
en el central le dejamos pulsado y la pantalla se nos encenderá. Cuando ya nos aparezcan los kilómetros a cero, aquí abajo nos aparece la marcha, la número 1, debajo del todo los kilómetros parciales y eso se puede ir cambiando, que os voy a explicar cómo es. Lo principal de todo, en el lado derecho tenemos el acelerador, un acelerador de puño. Cuando nosotros le demos, la Mijo acelerará. ¿Cómo le podemos subir las velocidades? En el botoncito del más, si le damos, veis que nos cambian las marchas hasta el número 3. ¿Qué tiene esta handbike que muchas otras no tienen? Si dejamos pulsado este botón de aquí, como veis, el 3 se nos cambia por una R para poder ir marcha atrás. La marcha atrás tendrá una velocidad menor, obviamente. Para quitar la marcha atrás, volvemos a dejar pulsado el botón de abajo y se nos pondrá el número que tuviéramos antes, la marcha que tuviéramos antes. ¿Y qué más cosas tiene? En el lado derecho, al lado del acelerador, tenemos un botón que es el claxon. Y para encender la luz, en esta misma botonera le damos una vez al botón derecho. La pantalla bajará un poco la luz y arriba nos aparecerá un logo de luz encendida. Para apagarla, exactamente igual. Y con el botón de la izquierda, lo que vamos a hacer es cambiar entre las diferentes informaciones que nos puede ofrecer este display. Entre los trip, los ODO, que son los kilómetros totales, los trip, los parciales, la velocidad máxima que hayamos alcanzado, la velocidad media que hayamos alcanzado y volveremos a los trip. Vamos con las características técnicas de esta Kergway M1. Contamos con una gran batería de 36 voltios, 13 amperios, que nos dará aproximadamente unos 40 kilómetros de autonomía. Contamos con una rueda de 12 pulgadas y un motor de 350 vatios nominales. Esta batería es extraíble, quitamos esta funda que nos viene y por este lado de aquí tenemos una llave que la ponemos y la batería sale. Contamos con un manillar plegable, contamos con doble freno de disco en la rueda de adelante, un enganche súper sencillo y robusto. Contamos con lo de la palanca del parking para que se quede la dirección quieta o si lo queremos mover, poderlo mover. Además de tener marcha atrás y todo eso que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Además, os recomiendo hacer un montaje y una puesta a punto en cualquier tienda Subway, listos para rodar. Así que no sé a qué esperas para hacerte con tu Kergway M1. Visita kergway.es y solicita información.